La reforma liberal. Buen día, maestra. Nosotras somos el equipo 3. Estamos conformados por Itzel Sures, Valeria Martínez, Aitana Montes Roca, Fernanda Solano y su actora expositora Valentina Corral. Nosotras vamos a presentarles el tema la reforma liberal. A mediados del siglo XIX, México no había logrado consolidar su Estado-nación. Eran tareas pendientes: la reactivación económica, la reorganización administrativa y financiera, así como la estabilidad política. La última presidencia de Santa Anna, centralista y autoritaria, agudizó la confrontación de los proyectos de nación que defendían dos grupos políticos antagónicos, los liberales y los conservadores. Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuyo plan contenía ideas generales en torno al liberalismo, como la construcción de la nación bajo la forma de república representativa popular, se promulgaron leyes que conformaron lo que se conoce como la Reforma Liberal. Esta se desarrolló en una situación de pugnas políticas y de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores, debido a que estos grupos tenían ideas diferentes sobre la construcción y el progreso del país. Los liberales se preocuparon por impulsar cambios que permitieran la integración nacional en todos sus aspectos y que sentaran las bases para la formación del capitalismo. Tal era el propósito de la Ley Juárez, la Ley Cerdo, la nueva Constitución de 1857 y las reformas de 1859. Yo les voy a hablar sobre la Revolución de Ayutla. Durante muchos años, los liberales y los conservadores se venían enfrentando entre sí para instrumentar su propio proyecto de nación. Fue gracias a la Revolución de Ayutla de 1854 a 1855 lo que dio inicio al predominio del proyecto liberal. Recordemos que en 1853, tanto los conservadores como los liberales estuvieron de acuerdo en que era necesario un gobierno fuerte para superar la crisis política que se imperaba en esos momentos. Los conservadores, quienes en ese entonces predominaban su mayor parte de los estados, llamaron a Santa Anna, el cual había sido exiliado en Colombia, y gracias a él fue el que pusieron en la presidencia. Los antecedentes inmediatos a la Revolución de Ayutla se circunscriben en el tiempo de la situación política junto con el gobierno de Santa Anna, específicamente en su último periodo. En 1854, específicamente en marzo, es cuando los liberales se levantan en armas en Ayutla, en donde formaron el Plan de Ayutla, que posteriormente iban a reformar en Acapulco, y era dirigido por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, entre otras personas. El Plan de Ayutla se pronunció por el descontento del gobierno de Santa Anna, y aparte la elección de un Congreso Constituyente y en contra de la venta de la mesilla, la región del norte situada arriba de Chihuahua y de Sonora. Y esto fue muy importante, ya que fue un ajuste para la frontera establecida en el Tratado Guadalupe Hidalgo, el cual se firmó el 2 de febrero de 1848. Y ahí es donde se decía que para que se acabara la guerra con Estados Unidos, les iban a dar la parte de la mesilla, la cual era la que estaba, como dije hace rato, estaba encima de Sonora y de Chihuahua, y aparte les iban a dar 15 millones de pesos, pero los iban a ir dados repartidos. Los liberales desterrados por Santa Anna, como Benito Juárez, Guillermo Prieto y Melchor Ocampo, fueron los que se adhirieron al Plan de Ayutla, y aparte ellos lo soportaron. Ellos residían en Nueva Orleans y Brownsville. Después de eso, Juan Álvarez fue nombrado general en jefe del Ejército Restaurador de la Libertad. En este mapa es donde podemos ver cómo estaba dividido México en ese tiempo, y la parte morada era la parte de la mesilla, la cual fue vendida a Estados Unidos, y pues ya la parte verde es donde era Estados Unidos. Esta es una foto de cómo se veía el pueblo de Ayutla Guerrero en esa época. Bueno, yo seguiré explicándoles el tema que les estaba explicando mi compañera, que es la Revolución de Ayutla. Para entender la importancia de esta, es importante tomar en cuenta que surge y se desarrolla entre la lucha de dos hegemonías con diferentes proyectos de nación. Estos son los liberales y los conservadores. Lo que voy a hacer es explicarles un poco de cada uno y explicarles después sus diferencias y lo que sigue con la revolución. Bueno, empezaremos por los liberales. Los liberales, para empezar, eran dirigidos por el gobernador de Guerrero, Juan Álvarez. Ellos pretendían la creación de una república federal representativa popular, junto con el impulso del libre comercio hacia todos los países.
Quieren la reforma a la estructura agraria, clerical y comunal para el desarrollo de la propiedad privada y del mercado interno. Pretenden también el desarrollo de las condiciones políticas y económicas para poder llegar al desarrollo del capitalismo. Quieren impulsar individualmente las actividades agroexportadoras, así como la reducción de gastos del gobierno en programas asistenciales. En sí querían la igualdad entre los individuos, la libertad de expresión y la propiedad privada. Afirmaban que los conservadores no querían el avance de la sociedad y bueno, al final son los que dan a conocer el plan de Ayutla, afirmando siempre que el Estado es el que debe de encargarse de la libertad, de la seguridad y de los derechos de los ciudadanos. Al final, la intención de los liberales es lograr una igualdad de derechos para que los ciudadanos se puedan desarrollar de tal manera que exista una competitividad en la sociedad. Ahora les voy a hablar de los conservadores. Los conservadores en general eran personas que abogaban por el mantenimiento de las tradiciones, la religión y los valores dentro de una sociedad. Para ellos lo primordial era el bienestar de la familia y de la religión, ya que eran considerados los pilares del conservadurismo, que era la ideología que ellos practicaban. En general se resisten al cambio y a la innovación. Su propósito es la creación de un Estado central, centralismo político y impulsar al proteccionismo económico. Pretenden el apoyo al crecimiento agrícola, pero sin transformar las reformas agrícolas que eran propiedad de la Iglesia. Pretenden la creación de un sector industrial moderno, incluyendo capitales y tecnología avanzada, sobre todo los ingleses. Querían la intervención gubernamental para el fomento del crecimiento económico. Quieren regulaciones para proteger la producción nacional. Y bueno, ellos afirmaban que la prosperidad y el orden existían cuando ellos estaban regidos por una monarquía. Ya después de eso, pues no. Y pues culpaban a los liberales por la anarquía que vivía el país, pues ellos decían que negaban su pasado hispano y comunal y eso hacía que causaran un desorden nacional. Ellos que lo que querían conservar eran los fueros y los privilegios a los militares y a la iglesia. Bueno, la principal diferencia entre los liberales y los conservadores radica en que los liberales buscaban cambios en las libertades individuales para el progreso de una sociedad, mientras los conservadores preferían mantener las normas y las tradiciones para defender los valores colectivos. Otra gran diferencia es que los conservadores son proteccionistas y defienden el nacionalismo, en concordancia con la idea de mantener los valores y la identidad nacional, mientras los liberales rechazan cualquier tipo de restricción comercial y defienden el internacionalismo. Sin embargo, tanto liberales como conservadores defienden el sistema socioeconómico capitalista y se niegan a otro sistema como el socialismo o el comunismo. Bueno, ahora que ya saben un poco más de los liberales y los conservadores, seguiré hablando del tema que mi compañera estaba hablando, enfocada solo en eso, en la revolución de Ayutla. Después de lo que mi compañera les dijo, Santana envió diferentes divisiones militares con el propósito de tomar Acapulco, Costa Chica y Tierra Caliente. Sin embargo, no lo logró. Y las ideas de la revolución de Ayutla siguieron expandiéndose a lo largo de todas las regiones del país. Comonfort partió de Acapulco y siguió con su campaña política, pasando por Zihuatanejo, El Balsas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Y finalmente entró triunfante a la capital el 16 de septiembre de 1855. Santa Anna huyó de la Ciudad de México el 17 de agosto. El significado del triunfo de la revolución de Ayutla consiste en que al tomar el poder político, los liberales mostraron su predominio sobre los conservadores y pudieron llevar a cabo su proyecto nacional. Hola, bueno, yo les voy a hablar sobre la parte de la reforma liberal, la cual empieza con el triunfo de la revolución de Ayutla y el consecuente derrocamiento de Santa Anna.
Con esto se dio paso a la organización del gobierno liberal. Más tarde, en octubre de 1855, una junta de representantes estatales eligió a Juan Álvarez como presidente provisional, en el cual constituyó un gabinete en donde solo estaban los liberales, y pues enseguida dio inicio a la reforma, y promulgó una ley que se supone que suprimía los fueros militar y eclesiástico, conocida como la Ley Juárez. Pero después otra persona, Ignacio Comonfort, fue el que a finales de 1855 sustituyó a Juan Álvarez en la presidencia, y este continuó con la expedición de leyes reformistas en junio de 1856 con la Ley Lerdo y en abril de 1857 con la Ley Iglesias. Pero el grupo conservador y arzobispado de México consideraron estos decretos como un ataque a la Iglesia Católica y a la propiedad privada por todo lo que se establecía. Porque pues claramente nada de esto les convenía. Los presidentes liberales fueron Ignacio Comonfort, el cual fue presidente interino de México del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857 y constitucional del 1 al 17 de diciembre de 1857. Juan Álvarez, que también fue presidente interino y estuvo del 4 de julio de 1872 al 20 de noviembre de 1876. Pero, ¿quién fue Benito Juárez? Yo les hablaré un poco sobre las cosas que él hizo durante su gobierno. Bueno, se supone que cada 21 de marzo, como ya he sabido y como ya fue mencionado,